Hay un murmullo silencioso en lo más profundo de nuestro ser, una voz que no calla, aun cuando el mundo, en su incesante y caótico ruido, exige lo contrario. Es el grito de la esencia, que busca la verdad, el telos que nos mueve hacia la excelencia, incluso cuando la mayoría está contenta con el reflejo distorsionado de la ilusión y la sombra fugaz de la superficialidad. Y es precisamente en este punto de escucha interior, este gradual pero inevitable despertar de la razón, que realmente comienza el viaje, el verdadero viaje del alma. Muchos caminan por la vida con los ojos abiertos, pero el alma dormida, atrapada en el torbellino de necesidades efímeras, confundiendo la satisfacción momentánea con la felicidad duradera. Para Aristóteles, la vida plena, eudaimonia, no era un estado de éxtasis fugaz, sino una actividad del alma acorde con la virtud. Una armonía constante entre lo que somos y lo que hacemos. Pero para lograr esta armonía, primero debemos despertar a nuestra propia naturaleza, comprender el principio que nos gobierna y la virtud que nos sostiene. Respira, amigo, siente el punto de equilibrio dentro de ti. No es un punto estático, sino un movimiento constante, el camino medio, el medium term, que Aristóteles nos enseñó a buscar. Deja que esta pausa se convierta en un refugio para la mente, un templo de introspección, lejos del furor del exceso. Es allí, en este silencio activo y deliberado, donde la virtud no solo reside, sino que nace, se fortalece y, lo más importante, se manifiesta. Estamos aquí para hablar del encuentro sublime, del reconocimiento que trasciende la necesidad de palabras y explicaciones. Pero para que este encuentro con otra alma despierta sea auténtico, primero debemos encontrarnos a nosotros mismos, despertando la razón que reside en nuestro interior. Toda acción nace de un principio interno, decía el sabio de esta gira. Y cuando este principio, el telos, que nos impulsa hacia la excelencia y el propósito, se pierde en la niebla de opiniones externas y deseos desenfrenados, también perdemos el camino hacia la verdadera vida. El alma, por naturaleza, desea saber, aspira a la claridad, al conocimiento de sí misma y del mundo. Cuando esta aspiración es sofocada por el miedo, la pereza intelectual o la búsqueda incesante de placeres que solo traen vacío, el alma entra en un estado de profundo entumecimiento. Vive, respira, pero no florece. Existe, pero no está en su plenitud. El despertar de un alma, por tanto, es el retorno gradual a la primacía de la razón. Es la elección consciente de actuar no por un impulso ciego o una pasión excesiva, sino mediante una deliberación cuidadosa, buscando siempre la proporción correcta, el punto medio justo entre la falta y el exceso. Es un proceso doloroso, ya que requiere que abandonemos las muletas de la ilusión y afrontemos la desnudez de nuestra responsabilidad. Se requiere valor para ser virtuoso, no solo para ser bueno. La virtud, arete, es la excelencia de la función. La excelencia del alma humana radica en su capacidad de pensar y actuar racionalmente. Piensa por un momento en la carga que llevamos cuando vivimos desalineados con nuestra esencia. Es el peso de la comparación incesante, el dolor punzante de intentar encajar en moldes que no fueron hechos para nuestra forma. Vivimos en una sociedad que valora el exceso, exceso de información, exceso de velocidad, exceso de ruido, exceso de ambición desordenada. Aristóteles nos advirtió que el exceso es tan destructivo como la deficiencia. El coraje, por ejemplo, no es temeridad, el exceso de audacia, ni cobardía, la falta de audacia, sino el equilibrio entre ambas. Cuando intentamos superar a todos los que nos rodean, buscando una gloria externa y vacía, abandonamos el camino intermedio, aquel en el que nuestra alma se fortalece a través del autoconocimiento y la templanza. El ego, esa construcción frágil y hambrienta de validación, grita, pero la esencia, el verdadero ser, susurra. El buscador, el que anhela el despertar, necesita aprender a diferenciar el grito del susurro, el ruido del silencio que contiene la verdad. El conflicto es inevitable. Se manifiesta en una insatisfacción crónica, en la búsqueda frenética de algo que no se puede nombrar, en la sensación de que falta una pieza fundamental, incluso cuando se han cubierto todas las necesidades materiales. El mundo nos ofrece 1000 conexiones superficiales, 1000 amistades basadas en intereses o conveniencias temporales, pero el alma despierta no se contenta con lo trivial. Busca una resonancia profunda, una que no esté establecida por la apariencia o el estatus, sino por la identidad de propósito y la claridad moral. El desequilibrio moral y emocional es el síntoma más claro de un alma que aún duerme. Impulsividad, ira excesiva, miedo paralizante, todo esto es el resultado de la razón que no asumió su trono. El despertar es el restablecimiento lento pero constante del orden interno,
donde la razón gobierna los apetitos y las emociones, transformándolos de enemigos en ayudantes de propósitos virtuosos. Si estas reflexiones sobre la esencia y el principio interior han despertado algo en ti, si la búsqueda de la claridad racional que tanto valoraba Aristóteles resonó en su alma como una verdad fundamental, te invito a unirte a este viaje. Deja tu me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos, apoyados en la razón y en la búsqueda incesante de la verdad que nos libera y nos hace capaces de ser. ¿Qué significa, entonces, que un alma esté verdaderamente despierta? Significa que ha encontrado su telos, su propósito último, y actúa en coherencia con él. Ella no solo sabe lo que es bueno, sino que está obligada a hacerlo. Ha logrado una forma de autosuficiencia racional que la hace menos vulnerable a los accidentes de la fortuna y más firme en sus principios. Ella ve el mundo no a través del filtro de las pasiones, sino a través de la lente de la lógica y la observación cuidadosa. Es esta claridad, esta iluminación interna, la que transforma al individuo solitario en un ser capaz de una comunión profunda. Imagina que has pasado años vagando por una cueva, como en las alegorías de los antiguos, y finalmente tus ojos se acostumbran a la luz. Ves la forma real de las cosas. Este es el despertar individual. Pero la gran pregunta que hoy nos mueve, el centro de nuestra contemplación, es qué sucede cuando dos personas que han alcanzado esta claridad, que se han liberado de las sombras y han encontrado su centro virtuoso, se cruzan en el camino de la vida. El encuentro de dos almas despiertas no es un accidente, ni tampoco una simple afinidad de gustos o procedencia. Es una resonancia de esencia, es una prueba de que el mundo, a pesar de su inmensidad, opera bajo leyes universales de armonía. Cuando la razón de un ser se encuentra con la razón pura y templada de otro, el reconocimiento es inmediato, sin necesidad de largas explicaciones o justificaciones. Es un tipo de amistad, la más elevada para Aristóteles, basada no en la utilidad o el placer, sino en la virtud compartida. La amistad de la virtud, la más noble, filia, es la única duradera porque honra lo que es inmutable en el otro, la excelencia de su carácter. Las personas que recién se despiertan o que todavía duermen profundamente, buscan conexiones que llenen los agujeros internos, buscan lo que les falta en los demás. El alma despierta, en cambio, busca en los demás el espejo de su propia plenitud, un compañero que no la completa, sino que la eleva y la inspira a la excelencia continua. Es en este nivel de existencia que el mundo se calma y las prioridades se invierten. Dejamos de buscar la aprobación de la multitud, que según Aristóteles, es la fuente de los juicios más erróneos, y comenzamos a valorar la mirada de uno o unos pocos que realmente comprenden la naturaleza de nuestra lucha y la seriedad de nuestro propósito. El dolor del buscador a menudo reside en la soledad, no la soledad física, sino la soledad de la mente que piensa diferente, que siente la imperiosa necesidad de ir más allá de lo superficial. Cuando esa alma se encuentra con otra que comparte el mismo fuego interior, el mismo compromiso con la claridad, y el mismo camino intermedio, el mundo se reorganiza. No hay necesidad de narrativas complejas, de largas historias de vida para justificar el presente. La esencia habla directamente a la esencia. La razón reconoce su igual. El camino de la virtud es, por definición, arduo y solitario al principio. Tienes que luchar contra tu propio ego, contra adicciones arraigadas, contra la presión constante de conformarte. Pero la promesa de Aristóteles es clara. La recompensa es la eudaimonia, la felicidad que resulta de la actividad racional del alma. Y la manifestación más bella de esta recompensa, la más social y humana, es precisamente este reconocimiento mutuo. Es la certeza de que no estás solo en la búsqueda de lo noble y lo justo. Estamos hablando de una conexión que no se basa en la carencia, sino en la plenitud. No se trata de un encuentro de mitades perdidas, sino de dos círculos enteros que se superponen perfectamente en su centro moral e intelectual. Esta es la base de toda amistad verdadera y duradera, y es la manifestación más pura de lo que llamamos amor en el sentido filosófico más elevado. Hay una parte del alma que permanece en profunda hibernación, dormida por el ruido y el exceso. Solo se manifiesta, solo demuestra su fuerza y potencial de reconocimiento mutuo, cuando encuentras tu punto de equilibrio y te alineas con tu virtud más profunda. Es de esta resonancia de dos esencias, del lenguaje silencioso que comparten, del que hablaremos a continuación. El momento exacto en el que el despertar individual se convierte en espejo en el otro, revelando la fuerza de una claridad compartida. La claridad no es solo la ausencia de niebla, es la presencia de una luz interna tan intensa que resuena cuando encuentra un espejo de igual magnitud. Respira, amigo, siente el punto de equilibrio dentro de ti. Aristóteles decía que de aquí nace la virtud. Profundizando en el viaje del alma despierta, llegamos al punto crucial de la materia, el encuentro. Si el despertar individual es reconocimiento de uno mismo como ser de razón y propósito,
El reconocimiento mutuo es validación ontología de esta esencia. Este no es un acontecimiento romántico en el sentido superficial, uno que la tragedia griega y el teatro moderno pintan con colores dramáticos e inestable. Es algo mucho más sólido, mucho más antiguo. Una arquitectura fundamental es el reconocimiento de un estándar de virtud que no solo es complementario, sino idéntico en su búsqueda de la excelencia. Cuando dos almas despiertas se encuentran, lo que realmente surge es una confirmación silenciosa de la verdad que cada una había descubierto en su aislamiento. No necesitan explicaciones porque lo que se ve trasciende la estructura limitada del lenguaje articulado. Se ve a través del nous, la parte más elevada e inmutable del alma, que discierne la forma pura y la verdadera esencia. El universo, a los ojos de Aristóteles, está ordenado. Cada ser tiene un telos, un propósito intrínseco. Cuando dos personas que se dedican activamente a la excelencia moral, el camino intermedio, la medida correcta, se encuentran, no solo ven belleza o inteligencia, se dan cuenta de su dedicación mutua e innegable para lograr su propósito más elevado. La claridad interior de uno ilumina la claridad del otro, no como una dependencia, sino como un catalizador. La sombra de la duda, que es siempre el mayor enemigo del buscador solitario, se disipa junto a quienes validan, con su propia existencia y conducta, su elección por el camino de la virtud. Es un encuentro que solidifica los cimientos. Esta unión, que Aristóteles clasificaría como la forma más elevada de filia, amistad basada en la bondad y la virtud, es única porque no busca el placer inmediato ni la utilidad fugaz. Ella busca el bien en sí misma. Cuando dos almas despiertas se reconocen, se convierten en testigos mutuos e inquebrantables del propósito del otro. Si antes el viaje hacia la eudaimonia, florecimiento humano, era una ardua y solitaria subida a la montaña de la excelencia, ahora hay una cuerda que une a ambos escaladores. No se parecen el uno al otro, se estabilizan, procurando que el viento de distracción y el peso del mundo no los alejen de su punto de equilibrio. La dinámica de esta relación es fascinante por su racionalidad. Donde uno puede tender al exceso, el otro, al estar también anclado en el medio, actúa como un correctivo silencioso. Si uno demuestra inclinación a la temeridad en un momento de crisis, el otro demuestra un coraje templado, recordando, sin palabras, que la virtud no está en la impulsividad, sino en la elección deliberada, projairesi, de la acción correcta. La relación se convierte en un laboratorio constante de mejora moral. No compiten, colaboran en la construcción de sus respectivas excelencias. La presencia del otro eleva el estándar de exigencias que el alma se impone, ya que la esencia que se ve no permite la conformidad. Imagínese el diálogo que se produce en el silencio entre estos seres. No hace falta narrar los dolores o miedos que todos los seres humanos compartimos, pues ya han sido procesados y trascendidos por la razón despierta. La comunicación tiene lugar al nivel de intención y principio. Cuando se miran, ven el resultado final de años de esfuerzo, introspección y disciplina moral. Es como si vieran en el otro el alma libre de todos los adornos y máscaras que impone la sociedad. El reconocimiento es la percepción de la desnudez esencial del ser. Si estas reflexiones despiertan algo en ti, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos en busca de la claridad que tanto valoraba Aristóteles. El drama interno, el conflicto filosófico que atormenta al ser no despierto, reside en la comparación incesante y la búsqueda de validación externa. La persona atrapada en el ego mide su vida según el regente de los bienes materiales, los títulos y las opiniones ajenas. Vive en el reino del desequilibrio, fluctuando entre la deficiencia, cobardía, apatía y el exceso, temperatura, arrogancia. Cuando intentas superar a todos los que te rodean, abandonas el camino intermedio, aquel en el que tu alma se fortalece. El alma despierta, sin embargo, ya ha comprendido que la verdadera medida de la vida está en la calidad de su actividad racional. Se compara solo con su propio potencial, con el telos, que aún necesita ser alcanzado. Cuando se produce el reconocimiento mutuo, ofrece un refugio contra la tiranía del mundo exterior. El mundo, con su ruido incesante, su superficialidad y su culto a lo efímero, se vuelve menos capaz de penetrar la esfera de claridad que estos dos seres establecen juntos. Crean un eje de referencia, un punto de anclaje que las tormentas sociales no pueden mover. El ego, que prospera en la separación y la competencia, se neutraliza gradualmente a medida que la relación se funda en la esencia compartida, que es, por naturaleza, unitaria y no competitiva. El conflicto, que antes era interno y destructivo, el impulso contra la sabiduría, se convierte en un conflicto externo y constructivo, la lucha conjunta por mantener la virtud frente a un mundo que constantemente intenta seducirlos hacia el desequilibrio. Entienden que el despertar no es un destino, sino una práctica continua. El otro no es una fuente de satisfacción,
sino un recordatorio constante de responsabilidad ética. La sabiduría que emana de esta unión es sabiduría aplicada, phronesis en acción. A menudo, las personas buscan en la unión la plenitud que les falta. Esta es la fuente de innumerables decepciones y de la inestabilidad de los sindicatos basados en las necesidades. El alma despierta ya es, en sí misma, un todo, un ser completo en su búsqueda del bien. El reconocimiento mutuo no llena un vacío, añade una dimensión, multiplica la fuerza de la razón. Es como si cada uno fuera una lámpara encendida. La unión no es la suma de luces, sino la creación de un foco que proyecte una luz mucho más clara capaz de iluminar los caminos más oscuros de la existencia y el conocimiento. Profundizando la visión aristotélica, el hombre es un animal político y la excelencia plena solo puede alcanzarse en la comunidad. Sin embargo, pocas comunidades alcanzan el nivel de refinamiento moral necesario para fomentar la virtud. Este par de almas despiertas, en su reconocimiento silencioso, establece una comunidad mínima, una polis de dos, donde las leyes que rigen son la razón, la ética de la excelencia y la búsqueda incesante de la verdad. Esta es la paradoja del alma. Primero debe aislarse para encontrarse a sí misma, pero solo florece plenamente cuando encuentra el espejo que valida el camino recorrido. El dolor de la desconexión, que es el dolor de sentir que tu propósito es incomprendido o irrelevante, desaparece. El impulso destructivo se cambia por la intención deliberada de actuar con claridad. El ruido interno de las pasiones incontroladas es silenciado por la tranquila resonancia de la virtud compartida. El reconocimiento sin explicación es, en última instancia, el reconocimiento de un camino compartido que se extiende mucho más allá del presente, hacia el futuro y la plena realización del potencial humano. Es el acuerdo racional y profundo de que, juntos, el ascenso hacia la verdad se vuelve no solo posible, sino inevitable. Hay una parte del alma que solo despierta cuando encuentras tu punto de equilibrio, y es en el reflejo de esta virtud en otro ser, donde el propósito de la vida se revela no como una búsqueda, sino como una certeza. Es la consecuencia de esta certeza inquebrantable de la que hablaremos a continuación. Hay un silencio que se impone después de ver la verdad, no el silencio de la ausencia, sino el de la plenitud. Es el lenguaje de las almas que han alcanzado la forma más elevada de virtud. El reconocimiento mutuo de la esencia. Siente caer el peso de las máscaras. Respira hondo, amigo. Lo que buscamos no está ahí afuera, en los aplausos de la multitud o en los bienes perecederos, sino en el claro reflejo de quién eres realmente, amplificado por aquellos que te ven sin velos, sin distorsiones del deseo o la expectativa. El viaje que iniciamos en la búsqueda del despertar individual culmina en este punto supremo: compartir la claridad. Hemos alcanzado el clímax de la contemplación, la cumbre donde la teoría aristotélica de la amistad y la virtud encuentra su manifestación más pura. Aristóteles no veía la amistad como una mera coexistencia utilitaria o placentera, aunque reconocía la existencia de estas formas inferiores. Defendió la filia más elevada, la basada en la virtud, donde cada individuo desea el bien del otro simplemente porque el otro es bueno. Pero lo que surge cuando dos almas despiertas se reconocen es algo que trasciende incluso esta amistad virtuosa, porque es la confirmación de que el viaje solitario de la razón ha llegado a un refugio seguro y expansivo. Cuando el alma despierta se encuentra con su contraparte. La necesidad de explicación se desintegra. Las palabras se vuelven redundantes porque el lenguaje de la esencia es universal e inmediato. Lo que surge es la disolución definitiva del conflicto interno. El individuo, que alguna vez luchó por mantener su centro en un mundo de desequilibrio, ahora encuentra un punto de referencia externo que valida y apoya su centro interior. La virtud, que Aristóteles definió como el camino intermedio entre dos extremos viciosos, deja de ser una lucha constante por la moderación y se convierte en el estado natural de convivencia. Donde uno veía el peligro de la impulsividad, el otro ofrecía los frenos de la templanza. Donde uno vaciló por excesiva precaución, el otro proporciona la fuerza del coraje. Se convierten mutuamente en guías del telos compartido, el propósito último de lograr el florecimiento humano. Eudaimonia. No se trata de un romance pasajero, ni de una atracción basada en formas efímeras. Es la unión de dos principios racionales que coinciden en la naturaleza fundamental de la realidad y el valor de la vida examinada. La mente, que según el Estagirita es la parte más divina de nosotros, encuentra un resonador perfecto. No necesitan debatir qué es el bien, la importancia de la reflexión o la necesidad de vivir con integridad, porque estos principios ya están grabados en su esencia mutua. La vida en común de estas almas despiertas se convierte en un laboratorio de virtud. Ellos se miran. No lo hago con juicio, sino con la claridad amorosa de quien solo quiere lo mejor para el otro. Si uno cae ligeramente en el exceso, el otro lo devuelve al equilibrio, no mediante la crítica,
sino mediante la simple presencia que refleja la verdad. Es como si la luz de la razón en uno iluminara cualquier sombra de irracionalidad en el otro, sin necesidad de encender velas ni dar sermones. Y aquí es donde reside el poder transformador de este reconocimiento. La soledad filosófica que acompaña al buscador de la verdad se disuelve. El camino de la razón es a menudo un camino solitario, ya que pocos están dispuestos a abandonar el consuelo de la ilusión. Pero al encontrar el alma que despierta, el buscador descubre que la verdad, lejos de ser un aislamiento, es el terreno más fértil para una comunión genuina. La verdadera amistad, la filia más elevada, solo puede existir entre aquellos que buscan la virtud por sí misma. Y cuando esta búsqueda se comparte sin reservas, nace una fuerza que trasciende la suma de sus partes. Lo que sucede, en términos prácticos, es una reorganización de las prioridades existenciales. El ruido del mundo disminuye drásticamente, pues la esencia que se encuentra en tu pareja es más vibrante y satisfactoria que cualquier distracción externa. La comparación social, el deseo de bienes materiales, la búsqueda de reconocimiento superficial, todas estas trampas del ego se vuelven irrelevantes porque el alma ya está llena de la riqueza de una conexión profunda y verdadera. Se convierten en apoyo mutuo para observar el mundo y comprender su propio lugar en él. Se alivia la incertidumbre filosófica, esa angustia silenciosa que afecta a todo pensador acerca de la validez de sus conclusiones. Tienen un socio en la búsqueda de Arche, el principio fundamental, y ese socio ofrece una confirmación silenciosa de que el viaje vale la pena. La claridad que surge de la razón en uno es inmediatamente absorbida y reflejada en el otro, creando un círculo virtuoso de crecimiento continuo. La mayor revelación de este encuentro no es sobre la otra persona, sino sobre ti mismo. El otro despierto sirve como espejo de la propia capacidad para alcanzar la excelencia moral e intelectual. Ves tu propia luz sin el filtro de la autocrítica destructiva, sin la niebla del autoengaño. El amor que surge de este reconocimiento es, por tanto, el más puro, porque es un amor a la verdad y a la virtud manifestado en una forma externa, que a su vez refuerza la verdad y la virtud internas. Aristóteles sostenía que la contemplación es la más elevada de las actividades humanas, pues es la que más se asemeja a la actividad divina. Cuando dos almas despiertas se juntan, no solo contemplan individualmente, sino que contemplan juntas, elevando el acto de reflexión a un nuevo nivel de alegría y profundidad. La vida deja de ser una serie de acontecimientos casuales y se convierte en una obra de arte conjunta, donde cada decisión se toma en consonancia con el bien mayor y el propósito esencial. Este es el resultado final, una estabilidad inquebrantable. En el caos del mundo, donde las fortunas cambian y las emociones fluctúan, los cimientos de esta unión permanecen firmes. No hay ningún drama innecesario porque el ego ha sido sometido por la razón. No hay juegos ni manipulaciones, porque la transparencia es el fundamento de la esencia. Lo que surge es la paz, una paz profunda, que no es la ausencia de problemas externos, sino la presencia constante de un equilibrio interno compartido. Se convierten, en esencia, en el camino intermedio, el uno para el otro, un faro de razón y virtud en un mar de impulsos e ilusiones. La conclusión definitiva es esta: la búsqueda individual de la verdad, del telos del alma, solo se realiza plenamente cuando esta verdad encuentra un eco. El despertar solitario es solo la mitad de la batalla. La verdadera floración, eudaimonia, es de naturaleza social y alcanza su forma más sublime en el reconocimiento sin explicación. Es una prueba de que la razón es la más fuerte de las conexiones y que la virtud es el lenguaje más antiguo y poderoso. Se convierten en evidencia viviente de que la vida examinada es la única vida que vale la pena vivir y que es infinitamente más rica cuando se examina junto a aquellos que comparten la misma luz. Quienes regresan a su propio centro encuentran la fuerza que nunca perdieron. Aristóteles decía que el alma florece cuando elige el equilibrio, y cuando se comparte este equilibrio, la vida se convierte en la forma más elevada de contemplación. Si estas palabras iluminaron algo en ti, deja tu comentario, comparte lo que sentiste, reflexionemos juntos, crezcamos juntos y avancemos hacia el equilibrio que enseñó Aristóteles. Y si quieres continuar con este viaje de concientización, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí tu mente siempre encontrará un lugar para respirar.